contar. ¿Ustedes dónde estaban? En la calle 45 al 400 en La Plata, yo, ¿Qué día fue esto? ¿El viernes? el viernes. A la tarde. ¿A qué hora? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí. ¿Vos estabas haciendo? Una nota sobre Ofelia Wilhelm de Fernández. O sea, sobre la madre de Cristina. Sí. ¿Y estaban en el barrio de la madre de Cristina? No, en pleno centro de La Plata. Por algo que tiene que ver con la nota, Luciana Geuna sí estaba cerca de la casa de la madre de Cristina. Ajá. Luciana tuvo problemas también, ¿no? La filmaron en un auto de civil, digamos, un auto sin identificación. Mientras laburabas la estaban filmando. Sí. ¿Y pudieron tomar la chapa del auto? Entiendo que sí. Ujú. ¿Y con vos qué fue lo que pasó? Acabamos de bajar del auto con mis compañeros del canal. Un chico de la vereda de enfrente empieza a gritar con un tono que no nos suelen gritar en la calle, vos lo sabés mejor que nadie, oligarcas. Pero un pibe que sale de una casa La verdad normal. que no sabemos bien de dónde salió. Es probable que haya salido de un instituto educativo que hay ahí enfrente, pero no lo sabemos, se lo está investigando la justicia. De golpe lo escuchamos. Aparece un pibe gritando, De puteando. la vereda de enfrente, sí. Pero con un tono que no suelen, a veces si nos dicen algo muy cada tanto, ¿viste? Se vende patria, suponete que yo Sí. ¿Qué parte de la patria querés que te venda? Este chico estaba gritando en un tono mucho más alto: oligarcas, hay hambre en la Argentina, trabajan para Macri, hablen de Macri, oligarcas, hasta que en un momento cruza la calle, empieza a decirnos lo mismo. Yo, en esa, no sé, lógica irracional, le intento Vos vas a explicar. hablar con el pibe. Sí, porque se acerca a hablar y le digo, mirá, hablé de Macri, no sé, el otro día en la radio, dice, hay hambre, ¿qué le voy a explicar? Que soy responsable del hambre yo o que no. Pero igual quise como hablar y nada, en un momento se saca, tenía una mochila negra. ¿Que era un pibe de cuánto? ¿20? 25 o 30 años. Ah, grande, no era un pibe, un No, tipo no, grande. sí. 25 años, Sí, 30, sí. con mucha energía. Se saca la mochila y empieza a ponerse cada vez más violento. Yo me lo acuerdo así, en realidad, como que primero hay como un forcejeo y mis compañeros, que nada, mi gratitud a Manuel Jove, Juan Pablo Chávez, el camarista, Leandro Giaconi, que la verdad que intentaron separar, les pegó a ellos también, les pegó a la cámara. Y en un momento el chico este me tuvo más. Te pega a vos. Lo que pasa es loco que te lo acuerdes así porque en realidad pasó al revés. Sí, hubo una tipo... trifulga antes, pero yo me lo acuerdo como... Lo que vamos a ver ahora no lo vieron nunca en la tele, es las imágenes de lo que pasó. Y lo que vas a ver es que le pega a él primero, él se aparta y después empieza a pegarle a los otros. Para, veámoslo. Dale. Y contame vos cómo era la situación. A ver. Este es el pibe que viene. Claro, no, este no sos soy vos. yo. Claro, ahí estás vos. Bajamos como del auto, ahí estamos hablando. Todavía hay unos segundos en los que no pasa nada. Claro, queríamos... estábamos... Estaban laburando. Laburando y sin además identificación. Ahí está un productor. ¿Quién es el productor? Manuel Jove, la verdad que... Y ahí es cuando él ya había gritado y el pibe se acerca. Ves que tal vez ahí hay como una pequeña trifulca y yo como que le intento hablar o explicar, qué sé yo. ¿Ves que tiene la mochila? ¿Ahí estás vos hablando con el pibe? Sí, en el medio, sí, en el medio como separar. Ahí está. Ahí está. Yo ahí no entendía nada. El pibe es el de blanco. ¿Estaba solo o había otros? Mira, en principio estaba solo. Yo ahora que veo el video, no sé, veo ahí gente... Claro, porque se ven otros tipos que no sé quiénes son. Yo me alejé porque como era como Volvamos a pasarlo, Tam. Primero no entendía nada cuando me pegó porque me durmió toda la cara y cuando me toqué tenía sangre. No, pero está bien lo que vos recordás, porque primero acá discuten. Claro, acá discuten y ahí incluso Manuel Jove, el productor, lo tiró a la calle, le pegó a la cámara, le pegó a Leandro Giaconi también, o intentó Leandro separar, por eso ahí viene estoy muy agradecido a ellos. Ahí yo como que le trataba de hablar, qué sé yo, pero estaba muy enojado.
y se puso muy, muy, muy violento. Y sabía pegar. Ahí no se ve, pero antes de pegarme como que levanta la guardia. Ves que sigue pegándole ahí a Manuel. En un momento lo tira a la calle. Sigue pegando. ¿Y qué hace el pibe? O sea, ¿qué es lo que sigue a esto? El pibe cruzó la calle. Yo me tocaba la cara porque la tenía completamente dormida, estaba muy aturdido. Cruzó la calle y nos siguió gritando oligarcas, ahora van a llamar a la policía, oligarcas, oligarcas, y yo la verdad que le gritaba, soy monotributista, que después mi mujer me explicó, no soy monotributista, soy responsable inscripto, me había pasado. Me río porque nada, pero fue un hecho muy, muy violento. Alguna vez nos gritaron en la calle, insisto, vos lo sabés mejor que nadie, pero nunca así, con ese tono. Y la verdad no, se lo ve muy violento al pibe, aparte, va la trompada contra todos. Y sabía pegar. Antes de pegarme a mí, levanta bien la guardia y me pega. Yo nunca ni intenté defenderme, ni... Sí, o sea, intenté defenderme, pero nunca se me cruzó por la cabeza pegarle. Ahí le pega a Manuel, que después lo tira a la calle y le corta un poco la garganta, el raspón, y a la cámara le pega, ¿ves? En ese momento le pega a la cámara ahí, claro. Entonces no hay muchas tomas. En paralelo a esto había un auto filmando a Luciana Geuna, que estaba trabajando en una nota que vas a ver mañana en TN Central a las 9 de la noche, que la van a presentar ambos. Gracias. Y estaba pasando esto en el otro lugar. Sí. Y mirá lo que pasó después, mostrame los tweets. Porque, ¿te acordás del tuit Casa Rosada? ¿No? Durante la época acá, Casa Rosada era el tuit oficial de la Casa de Gobierno. Cuando Cristina se fue, se llevó Casa Rosada. Se robaron el Twitter. Le robaron el Twitter a Casa de Gobierno. Y ahora es Casa Rosada AR. Ahora es Casa Rosada AR. Y esto que lo maneja esta Anita Montanaro. Sí, que trabaja, entiendo, en el Instituto Patria con Cristina. Trabaja en el Instituto Patria. Patria, sí. Wiñaski no es ninguna víctima, víctimas somos todos nosotros de la montaña de mentiras que nos metieron en la deuda y en la miseria. No es el único, ¿no? Hay otros también de... Me encanta porque cuando... Apagar con alegría, dice arriba. No, yo no, la verdad que... Víctimas son las criaturas que no toman más yogur por el modelo de evaluación que militó Wiñaski por dinero. Me encanta porque cuando se prende la luz, el kirchnerismo residual habla del amor. El amor es la única verdad, ¿te acordás? 1000 veces. Este es el más grave. Y después ves esto. Víctimas son los viejos a los que el periodista Wiñaski les pudrió la cabeza con infamias y ahora no tienen para remedio. Bueno, y así. Una tonelada de basura por Twitter desde el kirchnerismo orgánico. ¿No? No hubo ningún mensaje de solidaridad ni de nada de nadie, o del kirchnerismo, digamos. Incluso desde el Estado, que es algo nuevo, sí, mensajes. Se portó muy bien la gente de la Comisaría Primera de La Plata, la Brigada, la fiscal de la Fiscalía número 2 que está investigando el hecho. Del kirchnerismo me mandaron algún mensaje dirigentes que están al lado de Cristina por privado, pero pocos, y no, es lo que yo veo del kirchnerismo es esto. ¿Qué sé yo? Bien. Si ese chico tenía una piedra... No, si tenía un palo y te lo pegaba en la cabeza y te la rompía, nada, cualquier cosa, es un delirio que esto pase. Gracias, Nico. No, empezamos, gracias. Periodismo para Todos hoy, dale, mira lo que viene. Hoy en Periodismo para Todos te mostramos una historia de nunca acabar. Hijos, hermanos, sobrinos, yernos, tíos, esposas, novias, primos, nueras, nietas, políticos que llegan al Estado y nombran a su familia en cargos públicos. Si uno nombra un pariente porque es pariente, o si uno nombra un amigo porque es amigo, está pésimo. Lo primero es la familia, el nepotismo al poder. Además, contrabando de soja. Maxi Montenegro nos trae los detalles de otro curro con los hermanos paraguayos. Barcazas como esas, a la espera de remolcadores, son las que sacan los granos de contrabando de la Argentina para después ser exportados como granos paraguayos. Ernesto Tenenbaum te muestra el increíble avance de los barras del fútbol. Y Romina Mangel te adelanta cómo será la Navidad en familia de los presos K. Todo esto y mucho más en una nueva edición de PPT. Con ustedes, Jorge Lanata. Ustedes sigan aplaudiendo por compromiso, que les falta poco tiempo. Dentro de poco vamos a llenar la tribuna de mexicanos indocumentados
que van a ser deportados de Estados Unidos. Vamos a ver cómo aplauden a los mexicanos desesperados. Mucho mejor que ustedes. Bueno, finalmente ganó Trump, que es una mezcla de varios presidentes argentinos. Tiene la hijoputez de Videla, la frivolidad de Menem, el autoritarismo de Néstor y la locura de Cristina. Una combinación increíble. Y ahora lo que pasa es genial, porque viste que siempre le piden a los presidentes que cumplan las promesas de campaña. Y en el caso de Trump están todos preguntándose cuáles no va a cumplir. La gente no quiere que cumpla lo que dijo, es lo peor que puede pasar. Bueno, el ISIS ya dejó las armas, dice que se encontró una solución mejor para destruir Estados Unidos. Y otra vez, como con el Brexit y con Colombia, todas las encuestas dieron ganador equivocado. Se ve que Artemio López está poniendo sucursales en el exterior, después del kirchnerismo, y está haciendo encuestas por todos lados. En el primer discurso, Trump dijo: el nuestro es un movimiento de todas las razas y todas las religiones. Y completó: bueno, menos los negros, los mexicanos y los gays, todos. Ok. Fíjate el nuevo instructivo del Departamento de Estado norteamericano para ingresar al país. Mirá. Antes de viajar a Estados Unidos, verifique su pasaporte. Si en su foto tiene un turbante, un sombrero mexicano o tez oscura, reconsidere su viaje. También verifique su equipaje. Si usted proviene de América Latina, su equipaje no puede contener sustancias químicas, elementos cortantes o familiares. También deberá contestar las siguientes preguntas de seguridad. ¿Estuvo recientemente en contacto con ganado bovino, porcino o latinos en general? Al llegar a los Estados Unidos pasará por el control de migraciones que comprobarán sus datos biométricos. Recuerde que para facilitar este control, algunas vestimentas están prohibidas y otras permitidas. Estados Unidos es un país plural que celebra la diversidad de sus habitantes. Por eso, antes de ingresar al país, seleccione su nacionalidad para recibir un mensaje de bienvenida de nuestro presidente en su idioma. ¡Vuélvete a tu país! Bien. Trump asume el 20 de enero y ya empezó a mandar invitaciones. Parece que se bajoneó cuando le dijeron que Mussolini, Hitler y Gaddafi había que tacharlos porque estaban muertos. Y para celebrar la victoria de Trump, esto es cierto, no es un chiste, el Ku Klux Klan anunció un desfile el próximo 3 de diciembre en Carolina del Norte. Esto es real. Delia dijo que lo disculpen, que le encantaría ir, pero que no le están dando la visa por negro. Bueno. Algo que se dijo mucho frente al triunfo de Trump, escuchá porque es tal cual: los yanquis no son tan boludos como para votar a la esposa de un expresidente. No lo entendieron. Es uno de los mejores que tenemos para toda la noche, o sea que hagan lo que puedan con este, vuelvan a recordarlo. Bien, se encontró con Obama, tenemos por ahí una foto para empezar la transición, tuvieron una buena reunión hasta que Trump le dijo: tráeme un sándwich y lo tráeme los timbos. Bueno. Un pequeño error técnico, digamos, le dijo que le mandaba un abrazo, en realidad. Bien, lo más loco pasó otra vez con Cristina. Es muy raro lo que pasó. Yo el otro domingo dije que Trump era una especie de kirchnerismo sincero, porque era un kirchnerismo asumido como de derecha, y que lo único que los diferenciaba era que Trump había hecho guita antes de la gestión pública y no después, como le pasó a los Kirchner. En ese momento salieron todos los K a putearme, a decirme que ellos no tenían nada que ver con Trump y que Trump era igual que Macri. Y ahora que Trump ganó, Cristina salió a decir que es casi lo mismo que ella. Dijo: representa la crisis de la representación política, producto de la aplicación de políticas neoliberales del consenso de Washington. Nos acusaban de proteccionistas y acaba de ganar alguien que hace el proteccionismo su bandera. O sea, por poco dice que Trump la está copiando. O sea, en cualquier momento largan el New York Times miente y le piden al tío Patilludo que devuelva a los nietos. Está ya Barone haciendo un curso intensivo de inglés para 678, para la Fox, en cualquier momento lo largan. Bueno, otro tema. ¿Se acuerdan que en estos días Fernando Esteche, inventor de Quebracho, terrible servicio, no es para nada lo que parece, dijo que si algún juez detenía a Cristina podía aparecer muerto? ¿Se acuerdan de esto? Fue un escándalo en la semana. Bueno, el fiscal Marcelo Romero y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich denunciaron a Esteche por intimidación pública. Conmigo no cuenten porque tengo la 22 prestada, dijo Lago Marcino, o sea que a él no lo van a tomar como solución. Y después Esteche le encontró una justificación a sus dichos
en la teoría Banucci-Rosenfeld. O sea, salió a aclarar que solo mataría jueces enfermos. No sé si esto lo ayuda mucho. Hoy niega haber dicho todo esto y pide, vayan al audio, vayan al audio. Y lo loco es que uno va al audio y lo dijo, escuchá el audio. ¿Vos qué crees que puede pasar si la meten presa la expresidenta? Sí, yo creo que es una cosa que no puede pasar. Y si algún juez, por autonomía relativa, por vocación individual de salir en algún medio o ser más popista que el Papa, se le ocurriera semejante cosa, yo creo que es un juez que inmediatamente sería sacado de juego. Porque vos sabés que todo esto es... hay conexiones y resortes que hacen que las cosas tengan que ser como... ¿Cómo sería sacado de juego? Esa parte no entendí. Podrían destituirlo, apartarlo de la causa, plantearle incompetencia, podría aparecer muerto, puede pasar cualquier cosa. La solución podría aparecer muerto. Bien, lo dijo. No está sacado de contexto, no le cortaron muerto y apareció... Bueno, es más, si esta grabación la pasás al revés, se escucha a Esteche cantando canciones de Susa y ya, demonio ven para mí, dice Esteche, llamando al demonio. Bueno, finalmente Esteche lo nombró a Burlando como abogado. De modo que Esteche tiene 3 destinos posibles: seguir en libertad, volver a la cárcel o ir a bailando. Acá tenés a Tino y a Garramusa paseando por la ciudad en el trencito de la alegría. Mirá. ¿Qué pasó, Tono? ¿No desratizaste tu casa esta semana? No es una rata cualquiera, Gargamusa, es Speedy González, que vino a pedirnos asilo a nuestra tira. Por lo visto, Trump ya empezó a rajar mexicanos. Che, salimos a pasearlo por la ciudad aprovechando que Macri organizó un recorrido en su tren favorito. ¿El subte? No, el trencito de la alegría. Además se sumaron el resto de los políticos para divertir a los niños. ¡Vamos! ¡Y dale! Che, mirá, están todos tan bien luqueados que no me doy cuenta quién es quién. Menos Baez, que vino sin disfraz, pero igual los K no lo reconocen. Che, ¿por qué a la locutora de Chris la pusieron a hacer de Pantera Rosa que es muda? Para que no hable, Tino, a ver si después te pasa una factura por 7 millones. Che, mirá Andrea del Boca, se armó un disfraz con unos harapos viejos que encontró en un baldío. Sí, ya se veía que estaba metida en algo sucio. Che, qué bueno que para entretener a los niños trajeron también a estos 3 payasos. Che, qué bien Scioli haciendo de Flash. Sí, a toda velocidad le infló unos globos a los chicos. Cruzó a la universidad, se recibió en 5 minutos y ahora volvió y les está cantando. ¿Qué pasó, Tono? ¿Explotó un neumático? No, explotó Raúl Rizzo. Che, ¿qué pasa? Que Máximo corre a los Minions por todo el trencito. Es que él los ve como chisitos gigantes. ¡Ándale arriba! Volvemos al programa. Y dale. Bueno, Moreno afilió a Milani al Partido Justicialista. La sociedad Milani-Moreno es un congreso de monstruos, realmente. Es increíble que se junten así. Bueno, y lo está impulsando como candidato para la provincia de Buenos Aires. Moreno dice, es el único que sabe de seguridad. Milani. O sea, algo seguro puede haber, o sea, que desaparezca el problema. Pero no creo que pase de eso. Acordate, Milani está imputado por desaparición de por lo menos 2 conscriptos. Otra historia que pasó esta semana, Natalia Paratore denunció al Estado por locuciones para campañas oficiales impagas entre 2011 y 2015. O sea, durante el segundo mandato de Cristina, ella era la locutora oficial y le pide al Estado ahora 7 millones de mangos. Natalia es empleada de Canal 7 aún hoy y laburó en una radio rarísima, está en su currículum que yo ni sabía que existía, Igualdad Cultural, nunca escuché. Bueno, también dio charlas en lo que se llamaría la cuna del analfabetismo periodístico, o sea, la Facultad de Comunicación Social de La Plata, que dirige Florencia Santud. Y acá tenemos un mensaje de la locutora oficial. Mira, escucha. Habla al país
la ex locutora oficial de los 40 millones de argentinos, que locuté con convicción, militancia, ideales y después de haberlo dado todo por la patria, ahora quiero la parte de la patria que me corresponde, más los intereses correspondientes y las costas de mis abogados. Gracias. Hasta aquí transmitió la ex locutora militante Natalia Paratore. Bien. 7 millones de mangos por estos años, solo por locutar, parece demasiado. Bueno, y con discurso de 3 horas de Cristina, en cualquier momento nos enteramos que la muda cobraba por gesto y va a pedir 42.000 millones de dólares. Bien, por último, un diputado tucumano, esta historia es increíble, que se llama José Orellana. ¿Tenés foto de Orellana? Es este que está ahí. Fue acusado de acosar sexualmente a una empleada del Congreso. La mujer denunció que en un pasillo de la Cámara Baja, Orellana, que es este, la abrazó de atrás y le dijo al oído: nadie te va a chupar la oreja como yo. Un verdadero poeta tucumano. Ahora, vos mirale la cara a Orellana. Me pego un tiro. Imagínate que le chupe, chicas, que le chupe la oreja a Orellana. Bueno, esta noche vamos a hablar de nepotismo y ya que empezábamos con Trump, cerremos con él. Trump puso en el comité de transición, ahora, en estos días, a sus 3 hijos, a Donald Jr., a Ivanka y a Eric, y también nombró a su yerno. Pero esta noche vamos a hablar de nepotismo acá. O sea, cómo todos terminan, no, tampoco todos, pero por lo menos bastantes, aprovechando su lugar en el gobierno para nombrar familiares en el Estado. Y además, Máximo Montenegro te va a contar una historia increíble, que es que Paraguay produce una cantidad de soja, pero exporta más. Y vos decís, ¿cómo la exporta si no la produce? Exporta de contrabando soja argentina. Te vamos a contar cómo y por qué puerto sale. Esto pasa en Rosario. Vení, te cuento lo de nepotismo, dale. Ahí tenemos atrás mío el árbol genealógico, después te lo voy a mostrar con Maru Dufart, donde están los familiares de todos. Bueno, hoy en una entrevista al diario Clarín, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, que es como una especie de gerente personal del Estado, dijo que está en contra del nepotismo. Vamos a hacer una bandera del mérito y del cumplimiento de objetivos, somos inflexibles e intolerantes con un tema, el tipo que no trabaja, no queremos que esté ni un segundo en el Estado, dijo Ibarra esta mañana. Le preguntan si hoy no había casos de nepotismo, respondió que no, pero aclaró, si tu pregunta es si hay familiares de funcionando trabajando en el Estado, mi respuesta es que los hay, pero eso no quiere decir que haya nepotismo. Ibarra, es raro, el nepotismo se trata de eso. A menos que una persona sea un genio en esa área, sea inevitable nombrarlo. Si uno nombra a un familiar en cualquier área, no en el área directa en la que está uno, en cualquier área del Estado, eso acá y en Taiwán se llama nepotismo. La realidad es que hay funcionarios familiares nombrados en el Estado en lo que va del gobierno de Macri, y a la vez hay una paradoja, porque ahora, y en buena hora que esto suceda realmente, nos parece bien, hay un diputado de Cambiemos que quiere hacer una ley contra el nepotismo, para que ningún familiar pueda ser nombrado directa o indirectamente por ningún funcionario de ningún gobierno de ahora en más. No sacarían a los que están. Míralo. Hay una vieja tradición que nunca se rompe, que iguala a todos los funcionarios y los pone en el mismo lugar. La corporación política. En definitiva, yo creo que esto se puede solucionar con un sistema de concursos ágil, dinámico, transparente. Hace unos días el diputado del PRO, Lucas Incico, presentó un proyecto para evitar que los funcionarios contraten familiares en la administración pública. Es un proyecto que va un poco a contrapelo de lo que es una cultura muy arraigada, no desde los últimos 10 o 12 años, de décadas y décadas en nuestro país y en los 3 niveles del Estado. Esto se ve en los municipios, se ve en las provincias y se ve también en la administración pública de la Nación. Es sabido que hay un abuso en las designaciones a dedos de amiguismo, por relaciones de familia,
por clientelismo político, ¿no? Y uno lo conoce, lo sabe, como lo sabe todo el mundo. Este mismo gobierno, o la alianza a la que usted pertenece, Cambiemos, también ha hecho lo mismo. Yo no me animaría a hablar en términos generales. La alianza ha hecho lo mismo, el gobierno ha hecho lo mismo. Puede haber funcionarios y tendrán sus razones, tendrán sus motivos que podrán explicarlo, entiendo perfectamente. Fiel a la tradición política, Cambiemos también incursionó en el nepotismo. Mirá algunos de los casos más resonantes. Bueno, mi hijo Francisco fue convocado por el Ministerio de Modernización. Él trabajó toda su vida en una empresa privada, en varias empresas privadas. Él tiene una especialidad que es licenciado en sistemas de información de las organizaciones, una carrera muy especializada. Y trabajaba en una empresa privada y bueno, hubo como una búsqueda de personas que tuvieran esa especialización y lo llamaron, digamos, y en ese momento me preguntó, me dijo, bueno, esto te puede jorobar porque vos vas a ser ministra. Le digo, bueno, es tu futuro, digamos, elegí lo que a vos te parezca. Francisco Langieri Bullrich es hijo de la ministra de Seguridad Pública, Patricia Bullrich. Desde el 1 de mayo de 2016 es funcionario en la Secretaría País Digital del Ministerio de Modernización de la Nación. ¿Su posición personal respecto de las contrataciones de familiares en el Estado, cuál es? En la vida de las personas y las familias uno tiene que dejar que cada uno pueda desarrollarse de acuerdo a lo que cree que tiene que hacer. Y si siente en un momento que quiere ayudar al país, bueno, yo creo que es bueno hacerlo. Seguidamente hablará la señora ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Un plan que nos involucra a los 3 poderes del Estado, pero también a toda la sociedad. La funcionaria que se ocupa de los que menos tienen tampoco se olvidó de la familia. Cecilia Stanley es prima de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y fue nombrada jefe de gabinete de asesores en ese ministerio. Ministro, ¿qué opina de la contratación de familiares en el Estado? Bueno, opino de que en regla general es una mala práctica. Es decir, es mala práctica todo aquello que se hace por razón de. Es decir, si uno nombra un pariente porque es pariente, o si uno nombra un amigo porque es amigo, está pésimo. Te quería consultar puntualmente por el nombramiento de su yerno al frente de ARSAT. Sí, Rodrigo, a ver, esta es una excepción para mí, que le levanta la vara a Rodrigo. Es decir, Rodrigo va a ser observado y va a ser escrutado por lo que hace. Rodrigo de Loredo es el yerno de Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones del Gobierno. Fue designado presidente de la empresa estatal ARSAT, que depende de su suegro, a pesar de no tener ninguna experiencia en el rubro. Tiene una trayectoria impresionante, es un dirigente político que abandonó su cargo de diputado, renunció a su banca, presidente del bloque del radicalismo a los 28, 29 años, medalla de oro de la universidad, joven sobresaliente, declarado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. Es decir, es un hombre de característica. Cuando a mí el presidente me ofreció este cargo, le dije, mira Rodrigo, yo te necesito, es decir, no puedo ir si no llevo a alguien de tu calidad. Y lo puse al frente de ARSAT. Sorprendía el crecimiento del incremento de los contratos en el Estado. El funcionario que decidió los despidos de empleados públicos también tiene parientes en el Estado. Carla Piccolomini es la esposa del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y hoy cobra un sueldo como directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina. Bueno, si alguien usa su poder para que algún familiar sea contratado bajo sus órdenes, me parece que no es correcto. Uno debería contratar en el Estado a los que considera mejores. Yo estoy en contra de usar las influencias personales, el poder personal para contratar un familiar. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hizo un doble combo. Su esposa trabaja en Desarrollo Social con Carolina Stanley, y también su tío en otro ministerio.
Sí, en los dos casos fui el último en enterarme. Mi mujer trabaja hace años con Carolina, lo hacía en la ciudad de Buenos Aires, tampoco en ese momento me consultó sobre si aceptar o no ese cargo. No es algo que decidió ella frente al pedido que hizo la ministra de Desarrollo Social. Y en el caso de mi tío también, me enteré por los diarios. Mi tío hace años que está en el sector de tecnología y de comunicaciones y lo conoce al ministro Aguad también desde hace más tiempo que yo. Y la verdad que me enteré como cualquier vecino por los diarios de esa designación. Victoria Costoya es su esposa y ocupa el puesto de coordinadora de articulación de asuntos internacionales del Ministerio de Desarrollo Social. Al mismo tiempo, su tío, Mario Frigerio, fue nombrado gerente técnico del Ente Nacional de Comunicaciones. ¿Cómo puede tener la sociedad garantías de que cualquier otro familiar de un funcionario del Estado ingresa al cargo por su idoneidad y no por la influencia de un pariente que tiene un cargo más alto? Sí, sé que es difícil para la sociedad confiar, ¿no? Porque la verdad que nos han mentido tanto, nos han engañado tanto, que yo entiendo que sea difícil tener confianza de nuevo en quienes nos gobiernan. La familia del jefe de gabinete, Marcos Peña, tampoco se quedó afuera. No necesariamente un familiar en el Estado implique un aprovechamiento, un abuso, una cosa así. Creo que es caso por caso. Se lo pregunto en particular porque usted tiene, o sea, su hermano, que entiendo que es arquitecto y tiene un cargo en el Ministerio de Producción. Sí, fue nombrado por el Ministro de Producción. Él tiene una trayectoria, una carrera y venía trabajando en los temas institucionales y lo nombraron para trabajar en esos temas. Una persona de mucha capacidad y no tiene nada que ver con mi rol en el Estado. Andrés Peña es arquitecto, hermano del jefe de gabinete y fue designado subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de Producción. Y que, como te decía, no se metió porque yo lo metí ahí, lo metió el ministro de Producción y su equipo lo llamó para eso. En el Ministerio de Producción también presta servicios Félix Peña, padre del jefe de ministros. No, tanto mi papá como otros hermanos míos ayudan ad honorem, así porque son prestigiosos en lo que hacen y ayudan y colaboran, pero no son funcionarios públicos ni cobran ni un peso del Estado. Representantes del sector financiero que quieren entender qué es lo que está ocurriendo en Argentina. El nepotismo cruzó las fronteras. Guillermo Laje es el primo del embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lustó. En marzo pasado fue nombrado representante especial para la promoción comercial en esa misma embajada. ¿Para los funcionarios argentinos es una constante o una excepción nombrar familiares en el Estado Nacional? Mira, en el caso del kirchnerismo fue claramente una regla, porque la mayoría de los funcionarios de alto rango nombraron hijos, mujeres, primos, tanto en el gobierno nacional, en el Ejecutivo, como en el Poder Legislativo, incluso a veces en el Poder Judicial. Lo cierto es que la mayoría de las veces durante el kirchnerismo no tenían la preparación necesaria como para ocupar un cargo en el Estado. Bueno, un caso paradigmático fue el de Liuzzi, ¿no? El segundo del secretario legal y técnica, Carlos Zanini. Exactamente, Carlos Liuzzi nombró a 22 parientes dentro de la Secretaría Legal y Técnica, que era donde él se desempeñaba, o sea, desde la mujer hasta primos, hijos, todo tipo de parientes. Te darás cuenta, 22 hay para nombrar de todos lados. Así que ese fue uno de los más paradigmáticos, sin ninguna duda. Carlos Liuzzi, mano derecha de Carlos Zanini, que también fue otro de los que se aprovechó de su situación como mano derecha de Cristina Kirchner en Casa Rosada para nombrar a sus 4 hijos en el Estado. Cancillería, YPF, Lotería Nacional y la Procuración del Tesoro fueron las 4 áreas donde Zanini designó a sus hijos. En Casa de Gobierno también estaba nombrada la pareja de Aníbal Fernández. Sí, exactamente, la pareja de Aníbal Fernández, la hermana de Karina Rabolini. Casa Rosada era un lugar donde los familiares se sentían casi como en casa, vale la redundancia, porque todos siempre tenían a alguien cercano nombrado dentro de Casa de Gobierno, que es
el epicentro del poder ejecutivo, digamos, ¿no? También Andrés Cuervo Larroque, hoy diputado nacional, tenía un pariente nombrado en la Administración Pública Nacional. Que era la hermana y también tenía a la madre designada dentro del programa Argentina Sonríe en el Ministerio de Salud. Así que Larroque por 2. Yo de mi hija trato de no hablar, digamos, ¿no? Porque soy el padre, digamos, ¿no? Así que... El caso de la hija de Agustín Rossi, entonces ministro de Defensa, también fue un escándalo el año pasado. Fue muy paradigmático porque Delfina Rossi tenía 26 años cuando fue designada como directora del Banco Nación, el banco más importante del país, y tenía voto en un directorio muy pequeño y sus decisiones eran muy importantes. Delfina Rossi había vivido durante los últimos 12 años, antes de volver a la Argentina, en Barcelona. O sea, además de ser chica, tener 26 años, no tener experiencia en una entidad financiera, había vivido casi la mitad de su vida fuera de la Argentina. Hay un ataque indiscriminado porque soy joven y porque soy mujer y porque me atrevo a ocupar un lugar que la verdad lo decidió la presidenta. Finalmente, cuando se fue el kirchnerismo, Delfina Rossi renunció a su lugar en el Banco Nación. En la provincia de Santa Cruz, los familiares de la expresidente siguen viviendo del Estado y ahora hay espacio incluso para su familia política. Porque yo creo que un equipo tiene que ser, además de mucho trabajo, una familia. Bueno, en primer lugar, su nuera, Rocío García, es la actual ministra de Salud de la provincia de Santa Cruz. Las hijas de la gobernadora, Romina Mercado, fiscal de Estado, y Natalia Mercado, funcionaria del Poder Judicial en el juzgado de Calafate. Las cuñadas del diputado Máximo Kirchner, una ocupa un lugar en la justicia, otra en Fomento Minero de Santa Cruz. Hace poco se conoció que los concuñados de Máximo Kirchner también ocupan cargos en el Estado. Sí, conozco el caso de uno de ellos, el doctor Bersanelli, que tiene un cargo de subsecretario en el ministerio que ocupa la esposa de Máximo. Otro de los concuñados de Máximo, Diego Felgueroso, ¿qué cargo ocupa? Diego Felgueroso, tengo entendido que está acá en una secretaría de coordinación en el Congreso de la Nación, trabaja. ¿Cree que la iniciativa va a lograr ser aprobada en el recinto, en este recinto? Y yo espero que sí, digamos, tengo las mejores esperanzas puestas en eso, pero insisto, quizás el proyecto pueda ser modificado, corregido, mejorado, pero el mérito que puede llegar a tener es instalar el tema, instalar el debate. No podemos seguir así. ¡Les pido que me sigan! ¡No lo voy a defraudar! El que depositó dólares recibirá dólares. Dicen que soy aburrido. Vengo a proponerles un sueño. Bad information. Bad information. Juntos somos imparables. Bien, a ver, varias cosas sobre lo que veíamos en el tape. Obviamente, durante el kirchnerismo era 600 veces peor. Pero este gobierno ganó la elección diciendo que no iba a haber. Y hay. No hay muchísimos, pero no nos dijeron en la elección, va a haber pocos. Vótennos, porque habrá 40. No vamos a tener 400. Nos dijeron otra cosa. Es bueno a la vez que de este gobierno salga el proyecto contra el nepotismo. Ojalá se vote. Va a ser complicado que salga, porque todo el mundo tiene parientes, pero ojalá se vote y se aplique hacia adelante. Porque me parece que tenemos que terminar con la idea de imprescindibles. Si hay imprescindibles, es que el sistema no funciona. Por eso yo estoy en contra de la reelección. Yo creo que no tendría que haber reelección en ningún cargo. Que la manera de que la política vuelva a ser servicio público es que vos estés ahí 4 años y después vuelvas a la vida real. ¿A dónde? A laburar, querido. Porque cuando ves el currículum de los políticos, nadie laburó en la vida real. Todos laburaron para el Estado 20 años o 30. Entonces digo, nadie es imprescindible. Y si alguien es imprescindible, cambiemos el sistema. Porque hay algo que no funciona. Acá, en directo desde la Dulce, provincia de Buenos Aires, llega Maru Dufart con un árbol genealógico. Mirá qué árbol moderno que trajo. Un árbol dulcense. Del campo lo trajimos. Del campo lo trajimos. ¿Esto así crece el árbol allá? Sí, este es ¿Qué así. tecno? ¿Qué lugar tecno? Y en el campo somos así. Bien, vamos por orden, porque si no le vamos a armar quilombo con las placas, ¿no? Bueno, a ver.
A ver, Juan Antonio de Prat Gay. ¿Quién es Juan Antonio? Acá está, mira. Ahí está. Es el primo de Alfonso Prat Gay, el ministro de Finanzas. Ahí lo tenés, un Él saludito. Hola. Está nombrado en el mismo ministerio que trabaja, esto sería una designación directa si seguimos... ¿Lo nombró al primo? ¿Dónde? Lo nombró al primo, te lo voy a leer porque es largo, Sí. la nata. Coordinador General de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, casi que no llego, UCOFIN del Ministerio de Finanzas. Vos es que hay algo raro con los de Cambiemos que son los cargos. ¿Viste que todos los cargos son... hay que hacer las tarjetas así. Ahora es tipo, te doy mi tarjeta y la van sacando. Bueno, ¿te acordás que una vez hicimos algo parecido con el... Sí, bueno, Pero acá es coordinador general de la Unidad de Coordinación. Coordinador del Bueno, hablamos con la gente del está bien. ministerio y nos explicaron que tenía experiencia, vasta trayectoria con bancos y trabajo en finanzas y demás. Y en coordinar tenía experiencia. Matías Santos. Bueno, ahí agarraste al hijo del ministro de Turismo, de Gustavo Santos. Matías tiene 34 años y el cargo que tiene es jefe de asesores de gabinete de ministro, o sea, del ministerio. Jefe de gabinete de papá. Claro, de los asesores. Cuando nosotros preguntamos al ministro Santos, bueno, por qué había nombrado a su hijo, que es licenciado en administración, él dijo que destacó la idoneidad de su hijo y además la Todo bien, confianza. ponele que el tipo es un genio, pero si hay una ley contra el nepotismo, no se puede. ¿Me entendés? Es así de simple. Sí, hay un detalle más porque él fue nombrado con carácter de excepción, o sea que es un decreto diferente. Viste que a veces cuando vos no cumplís con determinado argumento, alguna cosa que tenés que cumplir, es un nombramiento con carácter de excepción. Matías fue nombrado de esa manera. Porque la tarjeta que le pone, el nene le pone, tiene dos tarjetas. Una que jefe de PA, dice una, y la tarjeta que le da el padre, el nene. Llámalo al nene, que es el jefe de... Es licenciado en administración. Bueno, Cuando está bien. le preguntamos, dijo, lo necesito en ese lugar, necesito como jefes de asesores a una persona idónea y de máxima confianza. Ok, María Cecilia Losizano. Bueno, María Losizano, la estoy buscando acá, es la mujer, De la Triaca. esposa de Triaca, exactamente. Ella trabaja en el Ministerio de Salud, el cargo exacto es, también lo voy a leer porque es largo. A ver. Coordinadora General de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud del Ministerio de Salud. Cuando preguntamos, nos dijeron, ella es abogada, recibida de la UBA, tiene especializaciones en admisión y en salud, en Derecho Internacional también. Nos dijeron que ella venía trabajando hacía mucho con el Ministerio de Salud, que tenía carrera en la política y demás. Nosotros buscamos y el cargo como ahora nombrada en el Ministerio de Así Salud no tenía. es desde ahora, desde la nueva gestión. Sí aparece en su currículum, por lo menos la información que nos hicieron llegar, que venía trabajando en los temas de salud. Si se aplica la ley de nepotismo, en serio, aun cuando no esté en el área del familiar, igual está prohibido. Por ejemplo, Triaca es ministro de Trabajo. En este caso su mujer trabaja, es coordinadora de la coordinación de salud. Igual no puede. Bueno, claro, es lo que sería una indirecta. Claro. Lo mejor sería que hubiera concursos y ya, ¿no? Y... Sí. A ver. Ay. Pinedo. Para por un párrafo aparte. Ah, Pinedo, lo dejo, la nata. Pinedo, usted vive en un país del tercer mundo, Pinedo. Usted no puede decir que no le alcanza con 85 lucas. No puede, Pinedo, tiene que tener un poquito de vergüenza, ¿me entiende? Porque la gente gana 10, con suerte, gana 7. Usted no le puede decir a un montón de tipos que ganan 7 que a usted no le alcanza 85. Yo le creo que no le alcanza, ¿eh? Estoy seguro que usted gasta más. Mire, yo gasto más de 85. A mí no me daría la cara para decir no puedo vivir con 85, porque me daría vergüenza por los demás. ¿Me entiende, Pinedo? Tenga un poco de vergüenza. ¿Se entiende bien, Pinedo? Pinedo, porque los cargos de familiares no están solo en el Estado Nacional, él está nombrado en el Congreso, en el Senado, lo nombraron director general de Relaciones Institucionales del Senado. Al hermano de Pinedo. Al hermano de Pinedo, que bueno, y es senador. Bien. De la Nación. ¿A dónde tengo? Acá está, María Alejandra Ilia. María Alejandra Ilia, ella es la prima de la vicepresidenta de la Nación, es un caso conocido, estamos hablando de la prima de Gabriela Michetti. Ella ya trabajaba en el Senado, pero ¿qué consiguió con Michetti? Mejorar su situación como empleada, pasó de categoría A3 a A1 y eso obviamente le generó una mejor situación laboral en cuanto al salario. Lo que se quejan ahí en el Congreso es que dicen que no siguió los trámites administrativos como cualquier empleado normal del Senado y que cuando su prima llegó, mejoró el cargo. Mejoró el cargo. Hay una cosa importante que también tiene que ver con qué representa este gobierno para todos y qué representó en su momento el cambio de gobierno después del menemismo.
Después del menemismo llegó la Alianza. Finalmente la Alianza fue un blef, un desastre horrible. Pero cuando empezó, la Alianza llega gana las urnas con un argumento de virtud. Y cualquier manchita, por chiquita que fuera, se veía más. Imagínate, veníamos del menemismo, los menemistas se choreaban las canillas, ¿me entendés? Estaban agarrados así robándose las canillas. Entonces, claro, cualquier pavada que pasara era un escándalo. Nosotros denunciamos en aquel momento, yo dirigía la revista 23, que Graciela Fernández Meijide había recategorizado a un familiar. Ni siquiera que lo había tomado, ponerle que el tipo era categoría 15 y subió a la 17. Le costó el ministerio a Graciela. ¿Por qué? Por el contexto en el que eso pasaba, por lo que ellos mismos, por la expectativa que ellos mismos habían despertado en la gente, por la cual la gente los había votado. Entonces, ¿son muchos, son pocos? No sé, pero me parece que no tendrían que ser. Bueno, y acá estamos poniendo algunos casos, Jorge, porque hay muchos. Carolina Pichetto. Bueno, otra vez volvemos al Congreso, es la hija del jefe del bloque de senadores K. Ella trabaja desde el año 2011, está nombrada como planta permanente y trabaja en el mismo bloque que conduce su padre, Miguel Ángel Pichetto. Bien, Pichetto, hoy soy porque me acuerdo, siempre me voy acordando de todo lo que no les dije, entonces yo les pido perdón. Pichetto, mire, usted no me caía bien, ahora me empezó a caer un poco mejor. Cuando vi el laburo que hizo en el Congreso, que no fue oposición al pedo, pensé que bien, Pichetto. Ajá. Pichetto, usted no puede firmar un comunicado de apoyo a Infran por el contrabando de cocaína. ¿Me entiende, Pichetto? Realmente le digo, y no lo conozco, me dolió que usted estuviera ahí. ¿Se acuerda del contrabando de cocaína y zapallitos? Bueno, el Partido Justicialista, si quiere ser tomado en serio, en su vuelta, no puede avalar a un narco. Yo no sé si les pidieron, pero si les pidieron, digan que no. Pues van a terminar firmando un comunicado para Escobar Gaviria, ¿me entienden? Mariel, no, a ver, para, Hugo Antonio Moyano, ¿ese quién es? Ese es el hijo, uno de los hijos de Moyano padre, trabaja también en el Congreso. ¿Y es así medio galán también? Pues están todos muertas con el Huguito, otro. lo conocen como Huguito, que siempre se dijo que era como el más formado, es abogado. ¿Este no es lindo? No sé, la nata, yo no me parece lindo ninguno de los Moyanos, eso corre por su cargo. ¿A usted le gusta alguno de los Moyanos? En su equipo hay un montón de chicas que se mean por Facundo. No sé, no sí, sé. yo he visto, ¿cómo Usted no? sabe, la nata, que yo tengo ojos para un solo hombre. Buah. Bien, ¿qué hace este Moyano? Trabaja como asesor en el Congreso, por lo menos sabemos que estuvo hasta septiembre de este año, o sea, hasta hace muy poquito. Bien, Mariel Musi. Mariel Musi es la hermana, a ver si se me confunde, porque hay una prima, esa es la hermana de Musi, de Patricio Musi, el intendente, porque esto también pasa en los municipios, la nata, por supuesto. Mariel Musi tiene cargo de secretaria de Salud Pública e Higiene, un cargo complicado hoy en Berazategui, te digo, porque está todo el problema, el escándalo por la contaminación del agua en Berazategui, bueno, es parte del trabajo que tenía que hacer la hermana del intendente. Y por último, aunque no es la última, pero bueno, de los que elegimos, Karina Menéndez. Bueno, ella es la hermana del intendente de Merlo, que acaba de asumir, también era Cambiemos, nuevo, ¿no? Le ganó a OTC, la nombró, ella no tenía carrera ni trayectoria en la política, ahora está a cargo del área social del municipio. Bien, grupo de familia, ojalá se haga algo con esto, porque no habla de una democracia moderna el hecho de que los familiares pululen por ahí. Sean muchísimos o sean, son pocos. Que sean pocos tampoco, ¿no? Bien, cambio total de tema. Escuchá esta historia que pasa con la soja en Paraguay porque es increíble. Se dispararon las exportaciones de soja en Paraguay. De golpe venía exportando una cantidad y ¡guap! Salta la cantidad de soja. ¿Qué es lo que pasa? En Paraguay no hay retención a las exportaciones. Entonces, los barcos paraguayos bajan por el río Paraná con la mitad de la carga. Es que es raro que bajen vacíos los barcos paraguayos. Pero en los costados del río los llenan con contrabando de soja argentina. Entonces, Paraguay termina exportando más de lo que produce. Así como lo escuchás, mirá.
Cuando se habla de las rutas del contrabando en la Argentina, en la mayoría de los casos se mencionan caminos terrestres, pero muy pocas veces pensamos también en las vías navegables. Orlando, ¿cómo es el contrabando de soja de Argentina como soja paraguaya? La mayoría sale por tierra y atraviesa el límite de Argentina-Paraguay sin ningún tipo de control. El acopio se hace en el área de Asunción y la carga se hace en el puerto de Asunción. Y después está el mecanismo por agua, que es el traspaso de carga desde buques argentinos o de puertos que no están habilitados hacia las chatas cargueras de los buques o remolcadores paraguayos. Cientos de barcos cargueros pasan diariamente por la hidrovía del río Paraná, que conecta Paraguay con el puerto de Rosario. La hidrovía Paraná-Paraguay es una autopista libre para el contrabando de todo tipo, no solamente de soja, de los productos más variados. La Administración Nacional de Aduanas detectó que por ese lugar existe un fuerte contrabando de soja con una metodología particular. Las cargas se hacen en puertos clandestinos, ubicados estratégicamente en los terrenos bajos de la hidrovía. Hay aculata de camión con un impulsor para la carga y después el buque remolcador continúa viaje. O sea, son caminos que llegan hasta el Paraná directamente. Hasta la orilla chaqueña del Paraná y a partir de allí también al río Paraguay. De este modo hacen pasar soja argentina por soja paraguaya. ¿Por qué? Porque Paraguay no paga retenciones a las exportaciones de granos. Paraguay no tiene un sistema tributario ni fiscal que sea más o menos asimilable al resto de los países del Cono Sur. No tiene retenciones, no tiene ganancias, si se los tiene no hay control. Los lugares elegidos por los contrabandistas se encuentran en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe. Nacho Botero viajó a Chaco para ver cómo los contrabandistas sacan provecho del río Paraná para hacer su negocio. Para eso nos contactamos con Gustavo, un vaquiano que conoce a la perfección los rincones ocultos del Paraná. Después de una hora de navegación, nos encontramos con la primera pista. Una barcaza paraguaya extrañamente amarrada en la costa chaqueña. Eso que ves allá es una barcaza paraguaya. Fíjate que ahí adelante dice que es del puerto de Asunción. Barcazas como esas, a la espera de remolcadores, son las que sacan los granos de contrabando de la Argentina para después ser exportados como granos paraguayos. A veces pasa que se dice, por ejemplo, que una barcaza tuvo un determinado problema técnico para justificar ponerla cerca de un lugar playo y así facilitar el contrabando. Es uno de los mecanismos más repetidos para hacerle cargas clandestinas de Argentina para llegar a Rosario si es soja, por ejemplo. Se deja la barcaza cerca de un lugar playo y ahí empieza el contrabando. Exactamente. Cada barcaza, como esta que estás viendo acá, carga 900 toneladas de soja, lo que equivale a 30 camiones cargados. Se habla, en términos vulgares, en la jerga propia, se habla de las comparsas. O sea, se tienen todos los elementos como para poder llegar a la orilla del río Paraná o del río Paraguay con la carga para el contrabando y la carga al buque y el remolcador y sigue viaje y va cargando y sale semivacío del puerto de Asunción. Por ahí hay lugares de concentración y uno encuentra 10 camiones que cargan 22.000 kilos. Mientras tanto, nuestro equipo siguió navegando por el río Paraná.
Acá está. Esta señal indica la presencia de un puerto trucho creado por los contrabandistas para la carga clandestina. Mira, eso que ves acá es costa chaqueña. Acá a 2000 metros ya hay un camino. Ahí tenés lo que es una seña que muchas veces se usa para el número de empresa o para ordenar bien cómo se paran las barcazas. Las barcazas se paran en toda esta costa. Fíjate que ahí quedaron todavía algunos cabos. Vamos a ver si podemos bajar. Y lo llamativo de esta parte, obviamente no hay ningún tipo de control, es que allá incluso hay un refugio. Está esta boya y un cable de acero que sale del árbol de donde está amarrado. Fíjate que el cabo este de acero sale del árbol, pasa por la boya y llega hasta el agua. Ahí está justo pasando una barcaza. Tiene la bandera paraguaya, o sea que viene del puerto de Asunción, de acá, bajando por el Paraná, llega directo al puerto de Rosario. Y del puerto de Rosario, la carga se exporta. Unos kilómetros adelante nos encontramos con contraseñal, pero esta vez flotando en el agua. Fíjate, boyas como esas son las que marcan los amarraderos clandestinos en donde quedan amarradas las barcazas que vimos incluso en aquel camino. Allá enfrente, precisamente hay una de las barcazas que se hundió. El contrabando de soja en esta zona no es algo nuevo, pero con los años fue tomando dimensiones insólitas. El Chaco era algodonero. En 1995 se empezó a hablar de la soja. En el 96 se autorizó el ingreso al país de la semilla genéticamente modificada. Recién, 4 años después, los agricultores chaqueños empezaron a volcar con el precio enorme que tenía en el mercado internacional. A partir del año 2000 fue casi todo soja y a partir de allí empezó el contrabando. La situación económica del país, el aumento de las cargas impositivas y los costos de producción transformaron a los pequeños y medianos productores sojeros en presas fáciles de los contrabandistas. Como el gobierno provincial no tiene un plan de financiamiento para los pequeños y medianos productores que sea suficiente para aguantar la campaña, tuvieron que alquilar sus campos, vender sus campos y si se quedaron produciendo, tienen que ir al contrabando. Porque no pueden absorber el costo de producción en aumento de lo que son los componentes que tienen que utilizar para la agricultura, los insumos que están en dólar, y el precio que no venía muy bien hasta el año antepasado de la soja, que estaba muy deprimida, entonces tenía que caer en el contrabando. Y eso fue muy aprovechado por agentes que trabajan muy bien esto desde Paraguay y desde Argentina, porque hay socios locales. A lo largo de los cientos de kilómetros de hidrovía, los controles son escasos y la infraestructura es insuficiente. Además, en la zona de Barranqueras, una de las más calientes, ni siquiera el puerto formal está habilitado. No se utiliza el puerto de Barranquera porque no está habilitado. Prefectura naval con asiento a 300 metros del puerto viene requiriendo que el puerto sea acondicionado para poder ser habilitado. Incluso las compañías aseguradoras navieras no aconsejan amarrar en el puerto de Barranquera porque pierden el seguro. Ya volviendo fuimos testigos de lo que te contábamos antes.
Un enorme revolcador paraguayo inició las maniobras para dejar amarradas sus barcazas en la ribera chaqueña, junto a otras que estaban ahí, a la vista de todos y sin que nadie las controlara. Muy impresionantes las imágenes de Nacho Otero, el James Bond del Paraná, ahí con los lentes oscuros de la lancha. Contame, ¿cómo es la ruta de contrabando de...? Bueno, básicamente todos los que analizan el tema del contrabando y todos los especialistas en seguridad, lo que plantean cuando hablan del contrabando, ya sea de narcóticos o lo que sea, es que lo esencial es armar la ruta. Vos una vez que tenés armada la ruta, vos por esa ruta vos mandás lo que vos quieras. De hecho, hay casos, por ejemplo, de narcotraficantes mexicanos que sacaron terroristas de Medio Oriente usando la ruta del tráfico de la efedrina. Por eso es que lo esencial es buscar eso. Acá nosotros hablamos del tema de la soja, pero lo hecho es que vos tenés una hidrovía que llega desde Paraguay en el medio de la situación en la que Paraguay, por ejemplo, empieza a traficar cocaína porque los narcos bolivianos los empezaron a contactar porque se les dificultó meterla con la frontera con Brasil. Y en el medio de eso tenés una hidrovía sin ningún tipo de control que baja directo desde el puerto de Asunción hacia Rosario, una de las ciudades también, además del tema de la soja, más calientes con el tema del narcotráfico. No hay ningún tipo de control. Y en el medio, si Prefectura quisiera parar, por lo menos como se trata de la hidrovía, no puede hacerlo porque vienen con bandera paraguaya. Entonces hay un vacío legal muy grande. Y en el medio, ¿recién dónde podrían pararlos? No, recién pueden pararlo en alguno de los puertos o controlar en alguno de los puertos, pero en el medio de todo eso... Pero no tiene constancia de dónde subió la carga. No tiene constancia de dónde subió la carga y vos tenés terrenos playos a lo largo del todo Paraná que nadie controla ni tiene ningún tipo de asentamiento de Prefectura o de Gendarmería. ¿Es cierto, Maxi, que a eso lo llaman la soja Maradona, la llamaban? Así es, Jorge, hace tiempo se venía hablando tanto en Brasil como en Paraguay de la soja Maradona, ¿no? Una soja trucha que salía con la mano de Dios, con el contrabando salía del país, de la Argentina. La novedad es que la aduana en los últimos meses empezó a hacer sobrevuelos en toda el área de la hidrovía, abajo de Barranqueras, 200 kilómetros para abajo, en esa área que estábamos viendo, y a detectar lo que son puntos sensibles, donde sospechan puede haber cargo en las barcazas de contrabando, ya sea de soja o de otro tipo de mercaderías. De hecho, hay muchas fotos hechas con drones más especializados, muy sofisticados, que ha utilizado la aduana en los últimos meses, donde hay barcazas amarradas en la costa del lado argentino con bandera paraguaya. El 90% de lo que circula en esa zona de la hidrovía, que son barcazas por el calado que hay, tiene bandera paraguaya. Claro. Y a la bandera paraguaya ni la FIP, ni la aduana, ni Prefectura puede tenerla en el río, más que controlar que tengan cuestiones de seguridad náutica. Y solo pueden hacer los controles en los puertos, en este caso el principal puerto es de San Lorenzo. Pero la novedad también es que en base a este relevamiento que hicieron con drones y fotográficos en el área, hubo un planteo con estadísticas que hizo personal de la aduana a sus contrapartes paraguayos, diciéndole qué está pasando en los últimos años con estos desvíos de soja que se sospecha hay en la hidrovía. Básicamente por lo que vos contabas, si durante la hidrovía se carga en esos caminos vecinales que se ve están llenos en toda la zona del norte de Santa Fe, del sur del Chaco, que llegan al Paraná y que pueden amarrar cualquier barcaza, obviamente no de manera legal, aduciendo algún desperfecto técnico, pero en general no controla a nadie. Bueno, si esa soja que va en la barcaza, después en el puerto, que es donde controlan las autoridades argentinas, está llena y tiene papeles de exportación paraguayos, esa soja tiene 0 de retención de exportaciones, claro. Es decir que hay una diferencia muy grande. ¿Cuáles son los datos? Bueno, la superficie sembrada de soja de 2011 al promedio 2012-2015 aumentó 8% en Argentina y 10% en Paraguay. No aumentó mucho la superficie sembrada de soja en ambos países. Sí hubo un aumento de producción fuerte en toneladas, tanto en la Argentina, más en Paraguay,
Pero lo que sorprende a las autoridades, y por eso el planteo a Paraguay, a revisar conjuntamente qué está pasando con esto, es que mientras las exportaciones argentinas del 2011 al promedio de los últimos 3 años cayó 6% en toneladas, prácticamente se mantuvo estancada la exportación de toneladas argentina, o incluso hay una caída respecto al promedio de los últimos 3 años versus 2011. En el caso de Paraguay, las exportaciones de soja aumentaron 62%. 2011 respecto a los últimos 3 años. ¿Y aumentó 60% la superficie sembrada? La superficie de sembrada aumentó solo 10%. Aumentó fuerte la producción, es cierto, en Paraguay, aumentó fuerte en la Argentina, pero hubo un boom de exportaciones de soja paraguaya desde el 2011 al 2015. Perdón, a ver si te entiendo las cosas. Siempre me afanas el vuelto en las cuentas. Escúchame. Si la superficie sembrada aumentó 10% y la producción 60%, ¿es que hay un 50% de contrabando? Bueno, no es exactamente... Ponele que no sea tan lineal, ponele un 40%. Los cálculos, porque es cierto que puede haber una mayor productividad en Paraguay de lo que hay hoy en la Argentina. Lo cual es cuestionable, digamos, porque en realidad... Aun cuando la soja crezca una planta arriba de la otra, igual no da 60%. Por eso, hay mucha sospecha respecto a que en el cálculo más conservador, que es el que manejan en círculos oficiales, alrededor de 1 millón de toneladas de soja por año, que es poquito respecto a las exportaciones argentinas. Argentina está exportando hoy 28 o 29 millones de toneladas de soja. Pero es 1 millón de pero toneladas 1 millón de toneladas de soja por año, valuándolo a $400 promedio, que ha sido el promedio de la soja 2011 o 2012-2015, estamos hablando de 400 millones de exportaciones de soja que habrían seguido un rumbo ilegal. Sobre eso le hacemos el 35% de retención que había hasta el año pasado en las retenciones a la soja de exportaciones. Estamos hablando de un negocio anual en negro de 140 millones de dólares de rentabilidad en negro, respecto al que exporta por los caminos formales. Es mucha plata, por eso es un tema muy, muy delicado, que además lleva al gobierno argentino y sobre todo a la aduana a tener que redefinir todo el control sobre la hidrovía. Porque así, como decimos, que puede haber caminos vecinales y está lleno. Pero no la hidrovía es privada. La hidrovía es, la administración de la hidrovía está hecha por una empresa privada. ¿Sí? ¿Y no se puede pedir a los tipos que controlen que eso no pase? No, el que tiene que controlar eso es el Estado argentino, pero en este caso con la colaboración del Estado paraguayo. Porque si el Estado paraguayo no colabora y viene un barco y el 90%, 9 de cada 10 barcos que circulan por la hidrovía hoy están con bandera paraguaya. ¿Por qué? Por el Caballo Suárez, por un montón de cuestiones que no viene al caso explicarlas. Y bueno, Prefectura no puede hacer inspecciones sobre esos barcos con personal de AFIP y de aduana en el medio del río. Son barcos extranjeros. Claro, ¿qué van a hacer? Bueno, ya están haciendo sobrevuelos. De hecho, hay mucha documentación de imágenes fotográficas que se están acumulando y se están presentando como pruebas, eventualmente en una causa penal, y van a hacer toda una especie de relevamiento a través de drones que sobrevuelen la zona, cámaras en los puentes donde se pase, puntos fijos de control. Es decir, hay que redefinir todo el control de hidrovía, porque insisto, así como decimos que puede haber un contrabando de 1 millón de toneladas de soja, ahí se puede cargar, como mostraba Nacho, cada vez que amarra una barcaza en toda esa larga costa, cualquier cosa. Sí. A ver, cuando uno piensa en la democracia perfecta, se imagina, yo por lo menos me imagino 2 ciudades, Grecia, en la época antigua, y Florencio Varela. Atenas, digamos. Atenas, no Grecia totalmente, la polis, Atenas y Florencio Varela. Vos sabés que el miércoles pasado hubo una agarrada a trompadas sobre concejales lastimados mientras había una sesión en Florencio Varela. Enfervorizado, ¿por qué? Una barra que estaba escuchando una sesión del Consejo Deliberante entró y los cagó a sillazos, sobre todo lastimó a 2 de ellos. Vas a ver algunas imágenes mientras yo estoy hablando. Y te voy a contar algo que para mí es lo más interesante de todo, más allá de cómo fue la historia. Ahí estamos viendo imágenes. Cuando uno trata de ver cómo es la política, como decías, ahí empieza. Bien, ahí
estás viendo imágenes de Florencio Varela, cuna de la democracia, en el Consejo Deliberante. Bien. Esa toma es de la parte donde las cosas estaban mucho más tranquilas. Me estás El jodiendo. quilombo fuerte era atrás. ¿En serio? Exactamente. Bien. Yo soy un convencido de que, por lo menos para entender parte de la política grande, tenés que ir abajo para ver cómo es la política abajo. No digo que se entiende todo, pero arriba parece que usan el tenedor de afuera, el tenedor del medio, el tenedor de adentro. Una vez. Abajo no. Arriba parece que son muy distintos. Vos tenés por un lado Cambiemos, después Frente Renovador, después Frente para la Victoria. Abajo es mucho más complejo. Te voy a contar cómo es la política ahí abajo en Florencio Varela y vas a ver cómo. En Florencio Varela se da un caso, nosotros lo graficamos con una órbita, que lo vas a ver, donde hay un tipo en el medio que es ese, Julio Pereira. Ajá. Julio Pereira, así como lo ves... ¿Ese es el que vive en Madero? Ese es el que vive en Madero, sí, el que Romina contó la vez pasada, todo el caso está imputado por enriquecimiento ilícito. Es un caso para estudiar fuera de broma, ¿eh? ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires, no pude chequear el resto del país, no hay nadie que haya durado tanto en un cargo como él, 25 años como intendente. Más que los del interior, que los gobernadores y todo. Ningún gobernador duró 25 años, ningún presidente duró 25 años. Por ahí hay algún intendente de Catamarca, algún intendente de Chaco, no tengo idea, pero en la provincia de Buenos Aires nadie duró tanto como él. Y arrancó de una manera rara, porque el tipo era chofer de un intendente que se llamaba Carpinetti. Carpinetti. Y Carpinetti lo elevan al fondo del conurbano cuando asume Duhalde, y entonces deja a su chofer. ¿Quién más de confianza que el chofer? Cuando Duhalde se pelea con Carpinetti y se lo carga, el tipo dijo, ¿y vos quién era Carpinetti? Y hace alianza con el otro poder que tenía Florencio Varela, que era una mujer, la ex mujer de Carpinetti, que se llamaba Graciela Chanetacio. Graciela Chanetacio decía, yo soy de Chiche Duhalde, manejo Florencio Varela. Cuando cae Chiche Duhalde, este hace brrr en 2 minutos y el tipo, siendo el chofer, acuesta a su jefe, a la mujer o ex mujer de su jefe, y hasta el día de hoy, habiendo sido dualdista, menemista, kirchnerista y ahora todavía kirchnerista, pues estuvo con Cristina el otro día del acto, sigue ahí. Parece que todos los demás son distintos. Te voy a contar ahora la historia de un personaje que lo vamos a hacer famoso ahora y va a ser muy famoso. Se llama Juan el Lagarto Olmedo, es ese que ves ahí. Ajá, qué carita que tiene el tío, ¿no? Exactamente, ese era el que comandaba... Dejame los documentos y llevate la guita. Yo, si lo veo, sí. Por mínimo. Mínimo, toma, llévate todo, pero déjame la cédula. Sí. Olmedo es un concejal de Massa, que es el capo de la UOCRA de Quilmes. Fue presidiario. ¿Este es de Massa? Este es de Massa. Sergio. Conoció a Dios en la cárcel, fuera de joda, y se hizo pastor evangélico. Salió sin un mango, entró en la UOCRA no sé cómo, y se hizo cargo de la UOCRA de Quilmes. Y tenía un problema, una disputa con la UOCRA de Loma de Zamora, que la manejaba un tipo que se llama Walter Lobizón, el Lobizón Leguizamón. La forma en que discutieron cómo quedarse con el territorio, tuvo algunas víctimas. Hay un tipo parapléjico, hubo bombas molotov, hubo tiros. Vas a ver algunas imágenes de algunos de los enfrentamientos, ahora que las vamos a ir pasando. Ahí se ve el día siguiente a uno de los enfrentamientos. Vas a ver autos quemados, vas a ver imágenes que dicen Olmedo Capo, ahí se ve una al costadito a la derecha. Sí. Bueno, hay múltiples episodios que muestran, ahí tenés autos quemados. Esto fue en el 2012, en 3 o 4 episodios consecutivos, donde cada vez más Olmedo tomaba más control del territorio. Esto es la pelea entre Olmedo y el Lobizón. Exactamente. Olmedo, cuando todo esto pasaba, hay un sindicato de la construcción que se hizo paralelo, que se llama Citraic, publicó taxativamente en su sitio de internet, que todavía se puede encontrar, que la pelea era por la distribución territorial de la droga. Textualmente, el verdadero punto de la cuestión es la disputa por el control en las calles de la distribución de drogas, fundamentalmente marihuana que proviene de Paraguay y cocaína desde Bolivia. Simplemente paréntesis, la UOCRA tiene... ¿Pero él se involucra en lo que está diciendo? No, lo que lo dice eso es el sindicato opositor a él. Breve paréntesis sobre la UOCRA. El Pata Medina, el que armó el lío, ¿te acordás? En el traslado de los restos de Perón a San Vicente, cuando hubo tiros, cuando el Madonna Quirós, UOCRA. Estos dos son de la UOCRA. Hay por todo el país hechos que tienen que ver con la UOCRA, mientras Gerardo Martínez de esto no dice absolutamente nada. Gerardo Martínez es uno al que le despidieron 40.000 trabajadores y no se sabe dónde está en estos días. Bueno, por otra parte, ¿cómo entra en la política Florencio Varela Olmedo?
porque otro señor, que hoy es el líder del PRO, que ahora te voy a contar quién es, en ese momento era de Massa. Entonces dice, vení, y lo pone ahí. Y viste como en Scarface, que el tipo entra al negocio y hay un jefe. Bueno, y después el tipo se lo quiere cargar al jefe. Se lo carga al jefe. El otro personaje, bueno, este hombre Olmedo trabaja con personas que están muy cercanas al hermano de Julio Pereira, es decir, que no es de Massa, pero por interpósita persona se vincula a Julio Pereira. El tercer personaje que vas a ver ahora, en la órbita de Pereira, se llama, ahí lo vas a tener, Cizuela. Daniel Cizuela es el presidente del Consejo Deliberante. Ajá. Es un hombre que fue secretario de gobierno de Pereira y ahora fue concejal. Es un hombre que está condenado por estafa. Hicieron una cooperativa con el municipio que se llamaba La Voz del Campo para pequeños agricultores y los estafó a todos, tuvo que indemnizarlos. Y hoy es el presidente del Consejo Deliberante también del grupo de Massa. ¿Vos crees en la rehabilitación? Creo en la rehabilitación, sí, a veces. Todos estos, Olmedo no, Cizuela es como vos dijiste al principio, tipo que están en un cargo, están en otro, y están en uno tercero y se pasan 25 años viviendo del Estado. El cuarto personaje se llama Dardo Tonelo. Dardo Tonelo también fue secretario de Pereira, fue diputado nacional, ¿sabés de qué sector? ¿Te acordás de Alberto Pierri? Sí, cómo no. Bueno, él era diputado nacional de él, después fue secretario de gobierno de Florencio Varela de Pereira y ahora es el líder de Cambiemos en Florencio Varela. O sea que vos tenés a Pereira, que es del Frente para la Victoria, vinculado a Olmedo y Cizuela, que son de Massa, y a Otonelo, que es de Macri. Y se van intercambiando las fichas según como convenga. Otonelo fue que armó el masismo. En los aparatos de seguridad que andan dando vuelta ahí en Florencio Varela se los ve cada tanto a la Garza Sosa, que laburaba con... ¿te acordás? El Zorro, sí. Exactamente. El último personaje de esta historia es Juan D'Afuncio. Juan D'Afuncio fue el más agredido por el otro día, es del Frente para la Victoria, es el que estaba proponiendo que Cristina fuera ciudadana ilustre. En realidad, el despelote arma porque D'Afuncio, que viene de movimientos sociales, quería establecer una ley que le dé prioridad a la gente de las cooperativas para las obras públicas en Florencio Varela. Y entonces Olmedo dijo, ¿cooperativas qué? Es la UOCRA. Entonces mandó la barra y evitó que se tratara ese tema. Cuando D'Afuncio propuso que Cristina fuera ciudadana ilustre, la barra de la UOCRA le empezó a tirar con todo y ahí se armó el despelote. D'Afuncio parece de afuera de toda la estructura política, pero entró como concejal en las listas de quién, de Julio Pereira, el sol de todo este sistema. Ajá. 25 años gobernando, parece que son distintos, pero todos se intercambian permanentemente y en el medio hay tiros, hay denuncias de droga, hay patoteadas, la política en la base del sistema. Mangel, el otro día me quedé mal con el estado de ánimo de Lázaro, con sí. el osito, sí. y pensé, quiero llevarle algo para Navidad. Sí. ¿Cómo van a pasar las fiestas los presos K? ¿Cómo las van a pasar o cómo las quieren pasar? El tema es el siguiente, contamos cómo estaba Lázaro Báez, que había presentado un pedido de prisión domiciliaria, lo había presentado su abogado, dijo que estaba un poquito obeso, obesidad grado 1, que tenía diabetes, que estaba con falta de contención. Bueno, le dijeron en principio que no. Pero en el servicio penitenciario empezaron a ver que esta era una estrategia que tenían varios de los llamados presos K, intentando ver si podían, a partir de un supuesto deterioro físico, poder irse a su casa y la lograr... edad la edad no le da a ninguno, pero además la edad tampoco es inexorablemente un hecho para que te manden a tu casa. De hecho, vos tenés presos de lesa que están en situaciones muy complicadas y que siguen estando detenidos. Esto, digamos, no es una obligación que tiene el juez, sino que el juez puede evaluar qué es lo que hace. ¿Qué empezaron a ver? Bueno, por ejemplo, recién hablábamos del Caballo Suárez, ¿no? Que está del Sindicato de Obreros Marítimo, que está detenido por extorsión y porque además entorpecía las vías de tránsito y le decía a los tipos, si querían entrar los barcos, me tenés que garpar o no te dejo. El río es mío, no pasa nadie si no me pagas. ¿Qué pasa con el Caballo Suárez? Por ejemplo, el Caballo Suárez pidió si un primo del correntino médico podía ir al penal para certificar su estado porque no se sentía bien. Bueno, el juez Canicoa Corral le dijo, tu primo correntino que se quede en Corrientes, no tengo por qué, digamos, creerle, más allá de que ponga en juego la matrícula. Está el informe médico del Caballo Suárez, dice que está bien, que está en buen estado, que no tiene fiebre, que tiene signos vitales. La próxima me vengo con guardapolvo directamente, ¿no? Porque vengo leyendo que sus parámetros son normales, que lo único que tiene es hipertensión, pero que le dan medicación en tiempo y forma, que está tranquilo, que no tiene ningún problema y que le tienen que hacer sesiones de kinesiología por la columna, pero que se lo pueden hacer adentro del penal. ¿Cuál fue el otro que intentó, digamos, también la estrategia de no me siento bien y acá está dando dentro del penal?
José López. Lo ven a José López adentro del penal y dicen, no, el tipo está bien, tiene buen estado, no tiene fiebre, está lúcido, pesa 70 kilos, está muy bien, digamos. Está ubicado y orientado en tiempo, forma y espacio, esto que ya contamos que no le viene bien a nadie. Bueno, no tiene ningún problema, se encuentra en seguimiento psicológico y psiquiátrico. Y el otro que también presentó lo mismo y trató de hacer el mismo intento del servicio penitenciario, empezaron a prender las alertas, es Ricardo Jaime. Ricardo Jaime, 68.500. Bajás, ¿viste? No es una mala... Está mal la cárcel. No es una mala idea, no. Bueno, Ricardo Jaime quiso hacer lo mismo, pero acá viene lo importante. A partir de esto, ¿qué es lo que dijo el servicio penitenciario? Acá hay una estrategia, estos tipos se quieren ir a pasar Navidad a la casa. Ninguno de estos, pues estamos hablando de la cárcel realmente y estamos hablando de tipos que ni siquiera en su vida soñaron siquiera pisarla. Estamos hablando de Ricardo Jaime, del Caballo Suárez, de Lázaro. ¿Están todos en el mismo lugar? Sí, de Lázaro, de López, no en el mismo pabellón. Todos tratan de ir a un pabellón. ¿Dónde? Todos tratan de ir a un pabellón. Esa Isa. Todos tratan de ir a un pabellón en particular, que es un pabellón que es el pabellón, digamos, más amable, pero en general no tienen ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que dijo el servicio penitenciario a partir de mañana? Empieza a funcionar un comité de médicos, de 8 médicos, que van a evaluar la situación de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para evitar que uno solo ponga el gancho, para evitar que los puedan coimear. Se ve que desde el servicio penitenciario piensan que alguno de ellos sería capaz de coimear a un médico y entonces ese médico podría decir que su estado de salud está deteriorado y a partir de mañana van a empezar a funcionar un comité de 8 médicos para que los revisen. ¿Por qué? Porque dicen, si no salen ahora, lo que están buscando es seguir metiendo situaciones en las cuales médicamente aparentemente está mal, cuando pasen 2 años con una prisión preventiva, presentan todo esto y van a querer irse a la casa si no lo logran ahora. Es importante... Lo está usando como antecedente. Claro, o salen ahora para Navidad, que es lo que quieren, pasar Navidad en familia, como podría, digamos, querer cualquiera, si no tuviesen la situación judicial que tienen ellos. Pero además lo que presentan, lo que preocupa, digamos, hoy al Servicio Penitenciario Federal, en las cárceles federales, son los argumentos. Dicen, tengo diabetes. Hay 300 presos con diabetes. Tendrían que... Pero no tengo diabetes también. Pero no estás preso todavía. No. Bueno, pero digamos, 300 presos con diabetes... Todavía. Dijo. No, bueno, serán 300. Sí, espero que me mande Pucho, estoy perdido, ¿no? Bien. No, bueno, pero digo, si fuese por diabetes, 300 tendrían que liberar los 300. Obvio, lógico. Si fuese por obesidad mórbida 1... Yo tengo también. Bueno, no lo quise decir, no porque ya me pareció que era como demasiado. Tampoco. Yo estoy hecho mierda, estoy acá, escuchame, bánquensela. Por eso, tampoco. Entonces, digo, empieza a funcionar a partir de mañana este comité en el Servicio Penitenciario Federal de 8 médicos de un servicio colegiado donde no se van a jugar la matrícula y donde cada uno quiera presentar un papelito, no viene tu primo correntino a decir, no, estás mal, te estás muriendo, te tenés que ir a tu casa, sino que van a tener que certificar efectivamente cuál es el estado de salud. Hasta ahora, si nosotros leemos y los tenemos acá, el de cada uno está mejor que nosotros 4. Trump en la economía argentina, Maxi. Mira, Jorge, Macri tiene 2 problemas desde esta semana. Uno, que ganó Trump, todo el mundo lo conoce. El segundo problema es que Trump vaya a cumplir lo que prometió en campaña. Si eso ocurre, efectivamente, el plan de Macri para el año que viene, el plan económico de lo que imaginaba el 2017, puede correr algunos riesgos serios. El plan de Macri para el año que viene era básicamente, nosotros ya lo contamos, que la economía se reactive con los salarios tal vez creciendo al 24%, la inflación en el 20% y el dólar corriendo desde atrás, lo cual podía significar para el año que viene hasta octubre un mini boom de consumo que arrastrase a la economía para que creciera 3,5 o 4% como prevén en el gobierno. Todo en el contexto donde necesitas muchísimo financiamiento externo, más de 30.000 millones de dólares, para cubrir un déficit fiscal grande. Además necesitas que fluyan los dólares para que vengan inversiones y empiecen a reactivar las inversiones que en los últimos años no hubo, y una abundancia de dólares para que el dólar se quede más o menos tranquilo y corra muy por detrás de la inflación y los salarios hasta octubre, hasta las elecciones. Trump, de alguna manera, si se profundiza lo que hemos visto en los últimos 3 días hábiles después de que ganó el martes pasado la elección, bueno, pone en riesgo ese plan.
Primero porque puede generar algún ruido con el blanqueo. Recordemos que Argentina venía trabajando mucho con Obama en intercambio de información, tratando de asustar a todos los argentinos que tienen propiedades o fondos en Estados Unidos, diciéndole, miren que esa información en cualquier momento la va a tener la AFIP. Eso queda un poco en stand-by, porque obviamente Argentina está en la prioridad 522 de las prioridades que tiene Trump cuando llegue a la Casa Blanca. En el tema inversiones, porque Trump está con un discurso muy duro presionando a todas las multinacionales norteamericanas que en vez de invertir tanto en China, en el sudeste asiático, en México Estados Unidos, claro, o en la Argentina, vuelvan a invertir a Estados Unidos, que echen para atrás ese proceso de globalización mundial de la producción que lideraron las multinacionales norteamericanas. Le pone ruido a las exportaciones argentinas porque hay algunos sectores como la carne o como los limones que ya habían negociado con el gobierno de Obama empezar a partir de enero o del año próximo a exportar a Estados Unidos, y tal vez eso quede un tanto relegado. Si bien es cierto que el problema comercial de Estados Unidos no es la Argentina, Argentina tiene un déficit comercial con Estados Unidos, es decir, importa de Estados Unidos más de lo que le vende a Estados Unidos por 5.000, 6.000 millones de dólares. Es uno de nuestros grandes rojos en la balanza comercial, el otro es con China y el otro es con Brasil, pero para que te des una idea, Estados Unidos tiene un rojo en la balanza comercial con China de 250.000 millones de dólares. Y tiene un rojo en la balanza comercial con México de 180.000 millones de dólares. Es decir, esos países le venden a Estados Unidos más de lo que cifras Estados Unidos le vende a ellos, astronómicas respecto a lo que Estados Unidos logra colocar en esos mercados. Por eso, lo de Trump puede aumentar las tasas de la... Claro, el principal problema que hemos visto a partir de esta semana es el problema del financiamiento. Ya empezó a subir la tasa de interés a 10 años de los bonos del Tesoro norteamericano, que le ponen un piso al resto de las tasas de interés del mundo, entre ellas la tasa de interés que paga el gobierno argentino para endeudarse. Los bonos del Tesoro norteamericano pagan a 2 años ahora 2% anual. La Argentina a partir de esta semana está pagando para bonos a 10 años 7% anual, y eso puede encarecerse más todavía. ¿Por qué? Porque Trump está, por ejemplo, con un plan de endeudamiento brutal, planteando que quiere impulsar la obra pública, la infraestructura en Estados Unidos, haciendo emisiones de deuda astronómicas, y eso obviamente va a elevar la tasa de interés que paga Estados Unidos y a su vez la tasa de interés que paga el resto del mundo, entre ellos Argentina. En un esquema muy dependiente del financiamiento como tiene Macri, eso pone un signo de interrogación. Ahora, el problema principal es que se corte ese financiamiento, por ahora eso no se está viendo. Pero el otro problema que yo veo, y ha generado toda una discusión dentro del equipo económico, es que esta semana empezaron las devaluaciones en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque empezó México, el dólar subió en 3 días 13% en México. ¿Y por qué devaluó en México? Bueno, porque están saliendo capitales de México, porque se supone que si Trump cumple que le va a poner un arancel del 30%, 35%, deja de hacer negocio, y claro. hay un problema gravísimo en México, entonces salen capitales de México. Trump amenazó con poner 40 y pico % de los productos chinos y 30 y pico % de los mexicanos. Bueno, si Trump cumple eso, es un problema grave porque se genera una especie de guerra de moneda. Los chinos van a devaluar, obviamente México va a seguir devaluando, los países de la región van a seguir devaluando y demás. Pero me parece que esa es una posición negociadora. Lo que quiere Trump es negociar con China otras condiciones de inversiones y de comercio exterior, y también con México. Es decir, quiere que las empresas norteamericanas se radiquen en México, pero después para exportarle a Estados Unidos tengan otras condiciones. Ahora, el punto principal es que las devaluaciones que vimos esta semana en México, en Brasil, en el resto de Latinoamérica, no fueron acompañadas en la Argentina. En la Argentina esta semana el dólar subió 1,8%, empezó a moverse para arriba, hasta ahora se movía para abajo, pero si esto sigue, a Argentina se le genera un problema, porque si el dólar no sube en la Argentina como están subiendo los socios comerciales en la región, Argentina agrava el atraso cambiario. Claro. Es decir, agrava... ¿Y por qué subió esta semana? Bueno, justamente porque hubo capitales que también salieron de acá de la Argentina. Y el Banco Central no intervino, podría haber vendido y haber dejado el dólar planchado, aprovechó para que el dólar suba un poquito. Pero fíjense, si el dólar hubiese subido esta semana en la Argentina como subió en México, el dólar podría haber seguido a 17,20. O si hubiese subido como subió en Brasil, a 16,60. Si Argentina no acompaña ese proceso,
y por ahora no lo va a acompañar porque hay muchos dólares financieros en la Argentina, se agrava el atraso cambiario. Si empieza a acompañar ese proceso como quiere Prat Gai esta semana dijo, el martes próximo tienen que bajar fuerte la tasa de interés para que Argentina tenga más financiamiento interno, se desahogue un poco la producción y además el dólar empiece a moverse como se está moviendo en la región. Si eso ocurre, el riesgo es que se empiecen a mover también los precios en Argentina y que la inflación no quede desacelerándose como en los últimos meses. Dame un segundo, vamos a un corte y seguimos. Dale, bánquenos un ratito. Carrió, Angelici. Mañana teóricamente se encuentran Macri y Carrió y uno de los temas recurrentes de cómo manejar su relación es justamente las críticas que hace Carrió al macrismo porque tiene en lugar de poder centrar a Angelici. Carrió pidió a sus asesores que junten información sobre un tema que es hiperdelicado y que claramente involucra a Angelici, que es su relación con la barra brava de Boca. Esta semana que pasó hubo declaraciones. Esta semana que pasó, Gustavo Gravia difundió un audio de Rafael Diceo, jefe de la barra brava de Boca, diciendo que Angelici es un hombre que los banca y que nosotros los bancamos a él y que nunca nos va a fallar y que el tipo banca, bueno, muy categórico. Diceo no es el primer audio que se refiere. Le preguntaron a Angelici y Angelici dice, Diceo saca chapa hablando de mí, yo no hablo con él nunca, lo conozco, no lo voy a negar, pero eso es cuestión de Diceo y no mía. Sin embargo, desde los últimos años, Diceo y Mauro Martínez, el otro miembro de la barra brava con el cual se habían tiroteado, andan pero muy tranquilos por la barra brava de Boca, por las tribunas, por el club. A punto tal que ahora el sábado, ayer, jugó un amistoso en Sevilla, Boca contra el club español, y viajó a las 10:50 del día jueves, viajó la barra brava completa. Hay gente que dice que tiene ingresos por 12 lucas, 15 lucas, y viajaron, se los ve en las tribunas en el partido. Ejemplos, casos así donde se los ve, la vez pasada apretaron al plantel, no tuvieron ninguna sanción, no los puso en la lista de los socios que no pueden entrar en la lista de no admisiones, se llama. Y así sucesivamente, de la manera en que opera Angelici para que las causas por asociación ilícita se desarmen y no los involucran son múltiples. Estuvieron presos en Paraguay, estuvieron presos en Argentina y sin embargo no entran en el derecho de no admisión. Si me permitís simplemente un pronóstico, para mí Carrió pierde la pelea. Tarde o temprano finalmente Macri la atiende, la trata bien, la suaviza, lo que sea, y la pone frente a la disyuntiva de romper o no romper. ¿Por qué pierde la pelea? Porque Angelici es parte del poder del macrismo. Sí, claro. No es que es un tipo al que Macri quiere porque está en Boca. Mirá solamente algunos datos. Martín Ocampo, ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es una especie de ahijado de Angelici. Maneja la justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Enzo Pagani, que es el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es capo de la fundación de Boca Social. Oscar Boscarielo fue jefe del Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Buenos Aires, es vocal de Boca. Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, es secretario general de Boca. En la Comisión de Seguridad de Boca pasaron, en la época de Angelici, Ariel Lijo, Gerardo Policita, Raúl Ple, Carlos Stornelli. El marido de Laura Alonso, el de la Oficina Anticorrupción, fue socio de la esposa de Angelici. Francisco Quintana, presidente de la Asamblea de Boca, es jefe del PRO en la legislatura porteña. Agustina Magdalani, la hija de la número 2 de la AFI, estaba en la lista de colegio de abogados donde este hombre, Angelici, fue vicepresidente. Gustavo Arriba, el capo de la AFI, hacía pases de jugadores en la época de Angelici como presidente de Boca. Darío Richarte, que este es un caso, es una definición de Angelici increíble. Era el socio de Spolsky. Sí, claro. Y eran unos tipos vinculados a la CIDE que manejaba jueces. Cuando todo el grupo Spolsky cae en desgracia, Richarte se salva. ¿Y dónde está? En la comisión directiva de Boca junto con Angelici. Todo este poder es el que tiene poder para manejar justicia, sectores del PRO, y esto no es casualidad. Esto pasa ¿por qué? Porque es hombre de confianza de Macri. En la estructura de poder del PRO, Angelici es un tipo clave, y Carrió es simplemente una aliada política como que decora. Entonces podrá patalear, hacer videos y todas esas cosas que se Carrió, Macri la quiere adentro, pero no va a cambiar su estructura de poder, que está con estas características, porque Carrió patalee. Me parece que tarde o temprano la opción es: ¿seguís con nosotros o te vas? Fíjate vos, uno cuando habla de gente, hablas con Durán Barba y te dice, Carrió, ¿qué nos suma?
es una posición extrema, es una posición... La vez pasada le pregunté yo en radio, ¿y Carrió podría ser candidato? Mire, no me debe hablar de eso porque esa mujer tiene la lengua filosa. No, bueno, Durán está muy peleado. Está claro, muy peleado. Sí, Entonces sí, sí. todo el mundo ahí dice, bueno, Carrió, vemos qué hace la opción. Ahora, también es cierto que sin Carrió ellos nunca se hubieran unido al radicalismo y probablemente no hubieran ganado la elección. Es un caso clave. Ahora sí, el Cambiemos, yo dudo, pero si a Cambiemos le va muy bien en el año que viene, ¿qué pasa con Carrió? Hay otra opción, perdóname, una tercera vía, porque no solamente se va o es Angelici. Angelici es el punto de inflexión para los dos, ¿no? Es muy divertido porque los dos repiten la misma frase, tanto Carrió como Mauricio Macri. El límite es Angelici, el límite es para los dos. Pero hay una tercera opción que es Lorenzetti, que acá es donde Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, termina de una manera perdiendo. ¿Por qué? Porque la idea es darle a Carrió vía libre para ir contra Lorenzetti, tranquilizarla y correrlo a Angelici del medio. Él recién hablaba de las barras bravas de la barra brava de Boca. Hay otra barra bastante brava, que es la de Comodoro Pi, que es la que Angelici puede disciplinar. Con la excusa de Boca, hacen un montón de cenas, de almuerzos, se encuentran, y siempre que preguntaban, muchos de los fiscales que él nombró, muchos de los jueces que él nombró, y vos decís, ¿y para qué se juntaron? ¿Para hablar de Boca? ¿Para hablar, no sé, de los penales, del reglamento, de si compraron? No tengo la menor idea, no conozco un jugador de Boca, pero digamos, supongamos que discuten... Tevez, gracias Ernesto. Bueno, hablamos de Tevez, de cómo jugaron, y siempre tienen esa excusa. Ahora, para tranquilizarla a Carrió, por eso el enojo enorme de Lorenzetti, lo venimos contando constantemente, y probablemente antes de fin de año presente la denuncia de Elisa Carrió contra el presidente de la Corte, es tranquilicémosla un poquito, démosle algo que ella quiere, que es ir contra Ricardo Lorenzetti muy fuerte, poder denunciarlo como viene insistiendo y que lo deje por el momento Angelici en paz. Y mientras tanto vemos qué hacemos, pasan las fiestas, llegamos al año que viene, vemos cómo está la situación económica el año que viene, vemos cuánto necesitamos a Carrió. Pensá que este año Carrió, digamos, y sus denuncias realmente fue un factor muy importante poder durante la campaña y durante este año también. El año que viene vemos. Por el momento prescindir de Carrió no es una opción, ir contra Angelici tampoco. ¿Cuál es la vía? Bueno, entreguémosle, digo, acá no estoy victimizando a Lorenzetti, la verdad es que... Entreguémosle a Lorenzetti. Entreguemos a Lorenzetti recordando que Mauricio Macri no tiene la mejor relación del mundo con Lorenzetti porque está convencido de que le jugó sucio, de que no le avisó cuando sacó el fallo de la coparticipación que terminó pagando. No es una de las mejores relaciones de la historia, tampoco es que tiene un costo, se está desgarrando por entregar la cabeza del presidente de la Corte. Si hay que tranquilizar a Carrió, bueno, en vez de tirarle, viste, un cacho de carne, le van a tirar... Un cacho de Lorenzetti. Un cacho de Lorenzetti. Bien, bancanos un segundo, ya venimos. Acá estamos, señores, nos estamos viendo una noticia para la semana. Sí, se esperaba que hable Cristina, que hable debido en la causa por vialidad. Nadie dijo una sola palabra, no dijo nada López, pero de repente apareció alguien que se llama Hugo Rodríguez, porque empiezan a aparecer de acá el 28 ex gerentes de vialidad, ex directores de vialidad, y dijo lo que nadie había dicho hasta el momento. Todo era Cristina, Néstor y López, estaba tabicado, nadie se podía meter. Yo era director de obras públicas y cuando me quise meter con cuestiones de vialidad me dijeron eso solo lo toca López. Hay mucha expectativa de los fiscales de que ya tanto los grandes, ni la presidenta, ni el secretario de obras, sino que los más chiquitos, los que estaban en Santa Cruz, los que tenían puestos tal vez más bajos, sean los que empiecen a abrir la boca y se indiquen efectivamente cómo funcionaba. Declaran de acá hasta el 28 de noviembre. Chau, nos fuimos.